tocó en una de charlas que tuvimos aquí, pero que tú entraste como siempre soluciona todo momento, que era una pérdida de tiempo a lo que podría decir, ¿no? Entonces quisiera que me lo ampliaras más para saber si todos estamos tratando de hacer un poquito de aceleración en nuestras vidas respecto a las cosas, ese espacio que hay entre el que reconoces una cosa y lo aceptas a ponerlo en práctica, ese tiempo puede ser atención, de acuerdo, pero a más de la atención como sistema, ¿qué se puede hacer para hacer ese relleno? Prácticamente hay que tener en la mente la intención básica, porque hay un gran abismo entre el deseo y la acción, entre el conocimiento y la práctica del conocimiento, y esto es lo que realmente interesa. Pero la intención, no la atención, la intención, el propósito, es el que debe ser mantenido firme. Entonces es lo que debe salvar, porque no se puede hacer nada cuando una persona ve una cosa clara, pero los demás vehículos no lo aceptan así. Y hay una resistencia, una lucha entre la intención, entre el propósito y la actividad de los demás vehículos, que, como sabéis, cada vehículo tiene conciencia. Y esto diariamente la experiencia espiritual no da importancia. El cuerpo físico tiene una conciencia estructurada, una autoconciencia del cuerpo, podríamos decir. Y la propia tierra también la tiene, el ánima mundi se llama. El cuerpo emocional también tiene una conciencia. Es consciente de todo su conglomerado, de su constitución. Y la mente también. Son tres elementales constructores que, debido a la vibración del pensador o del alma, le da una vibración específica y se convierte entonces en el morador del cuerpo. Es que el morador del cuerpo no es solamente el alma, sino también el elemental. Y hay la lucha entre el cuerpo físico y el elemental constructor, que es el otro morador dentro del cuerpo. Hay una lucha entre el alma y la conciencia astral, que es el alma contra esta conciencia de sensibilidad o psíquica, que está amada de sí misma y no quiere pertenecer, no quiere dueño de la mente. Ya lo sabes, analizar la mente, ve lo que hace la mente cuando estás distraído. Cuando estás atento, la mente puede estar un poco organizada, pero cuando dejas de prestarle la atención a la mente, entonces la mente va por su capricho, va a impulso de lo elemental constructor de la mente. Son tres ángeles inferiores, y al de inferior me refiero, que es una categoría inferior al hombre. Dentro del espacio diérico, de las cosas etéricas, puede ser muy evolucionado, porque construye también los cuerpos de los iniciales. Por tanto, de acuerdo con la evolución del alma, es la evolución del elemental constructor. Es decir, de acuerdo con la vibración del alma en su propio cuerpo, así será la evolución del elemental constructor de cada uno de sus vehículos. Entonces, cuando existe la acción o el dilema de la acción por parte del pensador, del observador o del alma, se ve la lucha, la reacción de cada uno de los elementales constructores de cada vehículo a la impresión o al gobierno del alma. El alma ve claro una situación, ve claro una cosa, una idea, un conocimiento, pero no puede ponerlo en práctica porque tiene que luchar contra la reacción de cada uno de los vehículos, que es la reacción contra cada uno de los elementales que han constituido aquel vehículo y que dan vida. Eso se ve en el momento de la muerte en el cuerpo físico, cuando existe el coma, y el coma profundo, que puede dar muchos meses. Es la lucha del elemental físico contra el cuerpo emocional y contra el alma. No quiere desaparecer. La conciencia ya está fuera del cuerpo. Y aún persiste la lucha entre la conciencia física y el elemental físico y el impulso del alma que tiene que marcharse, porque ha cumplido su misión. Y el alma tiene que estar en esa alternativa. Por lo tanto, se insinúa que el discípulo gobierne sus elementales para que en el momento de la muerte o en el momento de la liberación sea más fácil el proceso de rehabilitación o el proceso de liberación.
práctica existente. Por lo tanto, siempre hay que ver la lucha. Es inevitable. Cada situación nueva impone un ritmo nuevo al vehículo. Y como que el vehículo está acostumbrado a ciertos ritmos, un ritmo nuevo le afecta y existe una reacción entre el ritmo nuevo y el ritmo viejo que se va al cuerpo. Y esto lo usamos nosotros. No decimos es el elemental constructor, decimos mi cuerpo físico, decimos mi cuerpo emocional o decimos la mente. O sea, existe ahí donde existe. Y lo que prueba de Pablo de Naso, cuando decía, me doy cuenta de lo que debo hacer y sin embargo hago lo que no debo. Es el proceso que sigue todo ser humano. En el animal esa situación no se da, porque el elemental constructor y la conciencia del animal están total, no hay problema. Pero cuando el hombre tiene autoconsciente se siente automáticamente por encima de los elementales constructores. Y unas vidas, el elemental constructor va por encima del individuo, y otras vidas el individuo por encima del elemental constructor. Y siempre en la lucha se puede situar más adelante en la lucha entre el elemental, el lugar que anda alumbrado delante de la presencia, y el alma que ve todo, y el otro que siempre está de acuerdo con las otras. Y sus pequeños receptáculos son los elementales constructores. Pero démonos cuenta que hay una cierta vida en que existe un equilibrio de fuerzas entre el elemental constructor y el morador del cuerpo por excelencia, que es el que utiliza el cuerpo para su expresión, digamos, espiritual. Todo cuerpo es parte de su ser, y por lo tanto, antes no cede sus prerrogativas al alma en encarnación, pasarán muchas encarnaciones. Y el discípulo es aquel que empieza a controlar al elemental del cuerpo, al elemental astral y al elemental de la mente. De ahí que sea una persona que desde un punto de vista de la logia, desde el punto de vista de la gran fraternidad, tiene todas las esperanzas depositadas en él. La persona debe estar en todo caso dispuesta a variar. Entonces existen los ritmos de renovación que tienen que ver con el karma. El karma siempre impone un ritmo, el ritmo del pasado, pero la intención del pensador siempre imprime un ritmo nuevo, que es el ritmo de las situaciones repetidas del presente. Y si el pensador es inteligente, o la inteligencia del pensador llega al cuerpo, llega a la emoción, o llega al cuerpo, entonces existe una lucha que siempre tendrá que decantarse del lado de las fuerzas de la luz, o del lado del alma de la evolución. Y también hay una cierta vida, según se nos dice en esa parte, en el cual el elemental constructor está en equilibrio con el morador del cuerpo, con el alma encarnación. Y entonces se propone una situación de fraternidad. Cesa la lucha. Y entonces existe lo que se llama técnicamente la construcción del nuevo vehículo. Que es un vehículo trascendido. Al menos ya no puede incorporar otra sustancia que es sustancia luminosa de los planos superiores. Y según se nos dice también, hay muchos elementales constructores que se han kármicamente alineado tanto con el alma que le sigue a través de vidas y muertes. Evoluciona al compás del propio pensador de la propia alma. Y según se nos dice también, aquí hay que utilizar mucho la intuición. Muchas veces esta unión es tan estrecha, es tan fraternal, es tan unida dentro del campo espiritual, que llegan a construir universos logos utilizando el arcángel que en tiempos pretéritos fue el elemental constructor del cuerpo. Y se explica por la motivación de que un logos planetario, un logos cósmico, un logos solar, tendrá que manifestarse a través de un ángel, o de un superángel, o de un arcángel, o de un ángel, porque él no trabaja con las manos, sino que trabaja por medio de la mente. Y mediante la mente galvaniza todos los éteres. Y al galvanizar los éteres surgen del espacio, tal como se dice astrónicamente, los ángeles o los maderas que tienen que hacer aquello que el Señor no puede hacer porque no tiene manos.
por lo menos desde el punto de vista humano. Tiene la mente que impresiona el éter. La impresión del éter produce una reacción, y esta reacción siempre produce la aparición de los ángeles, que es lo que es el éter. Formas luminosas que se apropian de la intención del pensador, y con aquella intención igual que hace el alma en encarnación con sus vehículos, lo hace el logos con su universo. El universo está creado por un arcángel que en cierta manera viene a ser el cuerpo elemental del logos. Sin embargo, esos arcángeles son de la categoría de los cuerpos espirituales, porque hay un equilibrio entre el mediador o el pensador y el constructor. Siempre hay esta doble motivación, una intención de logos a través de la mente y una reacción o una respuesta del espacio que viene parte de los ángeles como consecuencia de la creación del universo o de un sistema de vida. De todas maneras, si me permites, voy a ir un poquito más abajo, refiriéndome a esta pregunta, diciendo, o sea, ella se da cuenta de una intención, pero de alguna manera no la pone en práctica, en primer lugar porque está todavía dominada por los astros, ¿no? Y de alguna manera, que no tenga Saturno que le da vía libre, no lo ejecuta. En segundo lugar, podría decir también de que de alguna manera su alma ha impresionado su cerebro físico, es decir, su cuerpo mental, con esta idea intuitiva del plano de lo que sea, ¿no? De ahí se trata de una idea que viene, dijéramos, de un plano búdico, de un plano superior. Entonces, mientras que no logre coordinar los esfuerzos necesarios del dominio de su personalidad, no reaccionará. Entonces, quizás es ahí donde se podría aplicar también la frase aquella de Pablo, ¿no? De que habría que arrebatar el cielo por la fuerza, es decir, sublimar o poner la personalidad al servicio del plano, de lo que sea, ¿no? Entonces ya vemos que dos posibles, aparte del conflicto que has dicho tú, dos otras posibilidades de la personalidad, que es la que no, de alguna manera, está todavía en suficiente, dijéramos, vibración como para responder a ideas superiores, ¿no? No, de acuerdo, pero es lo mismo en otra, digamos, en otra dirección. Por eso es que yo voy a bajar un poquito. No, pero oye, yo tibetano, yo me he leído el tibetano, con un énfasis especial en que la misión del pensador o la misión del ser humano, vamos a en términos del ser humano, tiene el deber de redimir toda la sustancia material de su cuerpo. Significa que tiene que redimir a cada uno de sus elementales, y en la reacción de sus elementales debe ser redimido cada una de las moléculas o átomos que constituyen cada uno de los cuerpos. Así que son infinitos números de vidas que el alma lleva tras de sí en el momento en que él adquiere la liberación, porque no se libera solamente él como ser y entra en otra dimensión, sino que libera en el momento cumbre de la quinta iniciación todo su contenido celular físico, todo el contenido molecular astral y todo el contenido molecular mental. Entonces aquí lo completamente redimido, la sustancia impregnada, digamos, por el karma, porque la sustancia que manipulan los seres del karma está impregnada del karma de vidas anteriores, y si es un universo de universos anteriores, debe ser purificado un día para que solamente contenga luz. Y ahí el énfasis que se pone cuando se habla de los átomos puros y carecen de dualidad, y que solo están en el plano árico del sistema solar, y su contraparte superior a nuestro alcance es el primer subplano etérico del plano físico, del cual está construido el vehículo radiante de Sanat Kumara, el Señor del mundo, y sus inmediatos consejeros. El Buda, por ejemplo, que tiene la octava iniciación, tiene su cuerpo etérico del segundo subplano, y el Cristo, que para los seres esplendentes tiene la materia del tercer subplano, para decir lo que significa. Y esto naturalmente no puede ser en niveles superiores, pero la liberación en sí es la liberación de un contenido celular en cada uno de los cuerpos. Es decir,
que si lo analizamos de un punto de vista químico, simplemente ya se puede trabajar esotéricamente, científica y químicamente, cada uno de los átomos debe convertirse en luz eléctrica, pero sin polaridad. Una luz desconocida en nuestro sistema solar. Pero tampoco hablamos del ser tal como está actualmente, sino en épocas posteriores. Como decía Javier en la séptima raza, el hombre de la séptima raza, muy diferente del hombre que actualmente está manipulando o trata de manipular creadoramente a la séptima raza. Está mucho más allá por encima. Ahora bien, utilizando la frase de Javier, de que el reino de Dios puede ser arrebatado por la violencia. Aquí hay mucho misterio, porque tiene que ver con el paso de Dios en la humana, donde descendió de Venus. Hizo consciente de que la tierra creó la jerarquía. Desde entonces, por el solo hecho de su presencia radiante, la tierra entera resplandeció. Los minerales se hicieron radioactivos y muchas unidades del reino mineral entraron en el reino vegetal. En el reino vegetal pasó lo mismo, que muchas unidades que habían adquirido suficiente grado de sensibilidad penetraron en el reino animal. Y todas las unidades del reino animal que habían logrado dar un impulso al plexo solar, que también hablábamos de ahí, el plexo solar, pasó hacia el cerebro. Y entonces vinieron los señores de la mente, o los hijos de la mente, o los señores solares, o los ángeles solares, y iluminaron aquella chispa de luz dentro del cerebro del hombre primitivo y lo convirtieron en un ser humano, que a través del tiempo ha llegado a ser porque somos nosotros, seres humanos conscientes, con el orgullo de pertenecer a una raza superior, pero todavía lleno de compuestos moleculares que responden a las impresiones de la Lemuria o bien de la Atlántida, y que por lo tanto no hay que ser demasiado indulgente consigo mismo. Hay mucho trabajo que realizar y hay que ser muy pacífico. Y esto siempre se nos dice: el hombre perfecto vence sin luchar. Una de dos maneras. El hombre perfecto ve el fin desde el principio, no se invita. El hombre perfecto, teniendo la eternidad por delante, no despeje un solo segundo. Después de estas acciones son los axiomas que están escritos en la logia. Y cuando entres lo primero que ves, y debajo de todo, y cuando consigas esto, tú marcharás de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Y si no tiene un inciso, cuando dices que el hombre perfecto ve el fin desde el principio, hay una cosa: aunque no fuera perfecto, solamente que fuera consciente, si llegamos a un determinado nivel de conciencia, lo sabemos, eso de eterno, sabemos el fin. Y en este caso solo falta ser consciente antes de ser perfecto, podemos estar seguros del fin de la eternidad. Bueno, es que son palabras que se dicen en la logia y el significado de esto es más hondo de lo que parece representar. Pero ver el fin desde el principio, yo creo que es llegar a un punto en que llega al límite de la expansión cíclica, sea de Sanat Kumara o sea del nuevo solar, depende de la iniciación de la persona. Porque naturalmente, como decimos que la perfección no es un objetivo ni una meta, sino que es un movimiento. Es un momento de aprender que el fin, porque no existe un fin, es solamente calibrado la estatura de nuestro cerebro humano. Hay que darle nociones de cosas, el fin, el principio, o la imagen, el objeto, el propósito, y utilizar palabras. Pero dentro de la logia y en ciertos estados de conciencia, la palabra humana tiene otro significado. Primero, se reduce el tiempo. Y así como aquí damos tanta polosidad a las cosas, allí se hace sobre simplicidad. Y lo que más se parece a un ángel, a un ser humano, es cuando es iniciado. ¿Qué tiene el ángel pues, encima de los hombres? Que no tiene mente. Es decir, que es un cuerpo puro de sensibilidad cósmica. Al no tener mente, no tiene necesidad de elegir, sabe siempre lo que tiene que hacer. El hombre no. El hombre antes de hacer una cosa debe pensarlo. Y se puede equivocar. Porque está dentro de la elección, del conflicto de la elección. Pero cuando se llega a ciertas áreas del ser,
esto lo estamos diciendo en la mierda, cuando la mente está serenamente expectante, cuando la mente es completamente vulnerable a todo cuanto sucede, que refleja todo, lo de arriba, lo de abajo, lo negro, lo más profundo y lo más de la superficie, entonces existe lo que se llama expansión máxima de conciencia, la conciencia cósmica, que naturalmente no es conciencia cósmica lo que corresponde a nosotros, porque lo que entendemos nosotros por conciencia cósmica es un contacto fugaz que hemos establecido con el plano único. Cuando se establece una verdadera conciencia cósmica es la séptima iniciación, cuando se pone en contacto iniciado con el plano único cósmico. Entonces sí, que es una conciencia cósmica, porque está en contacto con la conciencia del logos cósmico, del cual han surgido los 7 sistemas solares del plano de nuestro sol, y el más pequeño, el más íntimo. Cuando decimos nuestro sistema solar, sin hacer vocablo, y estamos hablando simplemente del cuerpo de esta entidad cósmica, que posee además otros sistemas solares. Así practicamos bien. Por este motivo, como es tan concreto, podemos buscar la analogía de lo que es nuestro logos, buscar la genealogía del logos, como se hace con una criatura que se busca la genealogía de sus padres, los abuelos, los tatarabuelos y todas estas cosas. Sabemos, como decía Juan ayer también, que nuestro logos solar es la expresión, el hijo de el logos masculino de la constelación de la Osa Mayor y el logos femenino de la constelación de las Pléyades. El logos solar de la constelación de la Osa Mayor tiene 7 estrellas de carácter positivo. Las Pléyades son estrellas de carácter repetitivo, no digo negativo porque parece que sea limitada la acción. Entonces, en cierto momento y en cierto lugar del espacio tuvo una conjunción magnética astrológicamente determinada por entidades muy superiores a las que nos solemos mencionar, que hicieron posible el que hubiese una interacción cósmica entre el logo de la constelación de la Osa Mayor y la de las Pléyades. Y como consecuencias brotó una respuesta del planeta Sirio o de la estrella Sirio, de la gran constelación del perro o del can. Y como consecuencia, según se nos dice en los grandes libros ocultos, que están tan viejos que solamente pueden ser leídos a la luz astral, que dice, cuando el mar del espacio fue teñido por la conjunción de la Osa Mayor y las Pléyades, que llaman las siete vírgenes, y los 7 maridos, se lo pone en un lenguaje místico, se encuentran en el espacio y el germen del espacio surge un ser. Este es el nuevo solar, este es nuestro Padre. Esto lo que estamos en los comentarios, o el libro de los iniciados. Como digo, es un libro que hay que leerlo a la luz astral, porque no existen vestigios de este libro para nuestro Señor. Fue quemado en Alejandría mucha parte de esta vida, en el año 1537 me parece, según se nos dijeron en la boca. Por lo tanto, como que no se pierde nada, porque queda el recuerdo indeleble de todas las cosas. Cualquier iniciado puede leer, o cualquier persona que tenga suficiente estatura espiritual, puede leer el pasado, presente o porvenir de lo que ha sido escrito a través de los libros que están ahí. De hecho, la victoria de los que buscan contra la verdad, o los que luchan contra la verdad, o los anticristos, es una victoria que solamente corresponde al plano físico. Al nivel del plano astral tienes todo aquello que aquí ha sido destruido y que es presente. Y cuanto más vas dentro del espacio etérico, más cosas ves de lo que fue el pasado, de lo que será el futuro y de lo que es el presente en su extensión verdadera. ¿Me permites quitar una pregunta? El logo solar nuestro fue creado a base de esa opinión de que has hablado. Entonces no ha sido un ser, por decirlo de alguna forma, que ha llegado allí donde está a través también de una evolución en cualquier otro sistema o planeta o tal, empezando de la nada a lo mucho, como somos la mayoría de los humanos, ¿no? No los humanos, los reinos nuestros que conocemos.
Entonces, ¿cómo ha ido eso? Pues hay que buscar siempre la analogía hermética. Cuando se dice que igual es arriba que abajo, no es igual es abajo que arriba, hay que extender esta idea de lo cósmico. ¿Qué tiene el ser humano que le permite recordar todas sus memorias de las vidas pasadas? La comprende. Pues bien, el lobo solar tiene también su átomo complemento físico, que corresponde al primer universo, el átomo complemento astral, que corresponde a ese universo, y el átomo complemento mental, que corresponde al universo del futuro. Y esto hace que, al desarrollarse, al darle la opción de que él pueda encarnar, fijaos bien, que dijo las palabras muy intencionadamente, al encarnar en aquel nuevo cuerpo, empieza a latir su corazón a través de los recuerdos de su acompañamiento. Y a través de aquellos recuerdos existe del espacio la respuesta de los ángeles, y de acuerdo con aquellas vibraciones empiezan a crear el campo conceptual del universo. El universo físico, el universo astral, que es parte de un físico, el mental, que es parte del astral, el búdico, que es parte del mental, y así hasta todos los planos del sistema que conocemos, como los planos del sistema solar. Es decir, los planos del sistema solar son los cuerpos del globo solar. Y estamos pues dentro del cuerpo o de los cuerpos del globo solar. Nuestro cuerpo físico utiliza materia del cuerpo físico del globo solar o plano físico. Y el cuerpo emocional utiliza las reservas, digamos, astrales o fisiológicas. Estamos dentro de su cuerpo. Y así extender a todos los planos del universo. Y él, dentro de su esfera, también está tratando de hacer aquello que estamos tratando de hacer nosotros, de purificar cada uno de los átomos que constituyen las células o moléculas de nuestro sistema orgánico o nuestro sistema plano. Así que siempre es lo mismo. Ha nacido de madre y padre, quizá no sea de la misma manera. Aquí no hablamos de una unión física entre dos seres, sino una conjunción magnética entre dos constelaciones. Hablamos de lo mismo. Pero para eso es lo mismo, porque existe, por un lado, un aspecto positivo y por el otro un aspecto negativo. La reunión de ambos elementos constituye un tercer factor, que es la luz. Y siempre cualquier ser nacido nace a la luz. Y siempre decimos el proceso del alumbramiento. No puede haber alumbramiento si no existe la unión de un polo positivo y de un polo negativo. Esta luz que nos alumbra, el propio sol, siempre es el resultado de una polaridad. Y si vais más a lo cósmico, si adentráis en los fuegos, digamos, cósmicos del sistema, ya tenéis que tenemos que el fuego de Fuá del espíritu y el fuego de Kundalini en su interacción constituyen un fuego prana, que es la sustancia que alimenta nuestro universo, o el fuego solar, como digamos. Pero siempre veréis el mismo propósito, siempre veréis el mismo objetivo. Limitado siempre, pues donde exista objetividad hay un principio que es sí, que hay principio y fin. Un universo tiene principio, y como todo lo que tiene principio tiene fin, llega un momento que se cumplen las previsiones del pensador, que así un globo solar, un globo planetario, un simple ser humano. Lo que interesa es andar hacia adelante, venciendo la inercia de los elementales constructores, tratando de ser muy consecuente con ellos, de gobernarlos sin oprimirlos, de saber sapientemente llevarlos hacia adelante, sin mortificarlos, conociendo sus íntimas reacciones. Y entonces lo que digo yo, ¿por qué hay que matar todo esto? ¿Por qué hay que obligarse o lo que hacían en lo pasado? Por ejemplo, de martirizarse físicamente para alcanzar un objetivo espiritual. Si tú esperas reacción en aquel vehículo, entonces, ¿no hay amor hacia el vehículo o hacia cada uno de los partículas? Como el amor que tiene el loco por cada una de las partículas de su ser, de los cuales nosotros somos una pequeña parte. Hay que utilizar la analogía. Si se utiliza la analogía, no puede existir ningún fallo de conocimiento. Porque cualquier cosa que os ocurre en el plano físico, sabéis que ocurre también en el plano astral, en el plano mental y en todos los planos del universo.
y que ocurre dentro de la vida del propio Dios, y que por lo tanto cuando Hermes decía que igual es arriba que abajo y que igual es abajo que arriba, estaría lleno de seguridad, daba fe de que era un gran iniciado. Muchos dicen que fue Buda, fue Zoroastro, fue Hermes Trismegisto, fue algún otro más antes de llegar a ser Siddhartha Gautama, que fue el Buda que conocemos. Claro que esto es abstracto, pero ¿qué tiene de bueno abstracto por encima de lo concreto? Y me dais la razón, que lo abstracto siempre deja la mente en distensión, y lo concreto siempre te crea tensión, y la tensión es precisamente una reacción de los peligros que hay que evitar. Por lo tanto, hay quien dice que se puede empezar la casa de arreglo. Además, que todo el sistema, digamos, esotérico, de aprehensión de las ideas da siempre, de lo de arriba o de lo universal o lo particular. Aquí sí que se puede empezar la casa de Harvard. En el plano físico no, pero en el plano espiritual sí. Que es la única manera de conquistar el reino de los cielos por la violencia. Hacer algo que no hay que hacer, pero que se hace. Y es una manera de acelerar el proceso de la evolución, que si te pones en contacto con las energías búdicas sin pasar por la mente concreta, ¿qué puede pasar? Puede pasar simplemente que te conviertes en un gran místico. Pero el místico es que tendrá que buscar el complemento de tener que ser esotérico en Dios. ¿No entiendes esto? ¿Y cuántas personas son místicas como San Francisco de Asís? Y sin embargo, dejó un gran amor por la humanidad. Como Einstein, dejó una gran inteligencia para la humanidad. En los extremos de lo que es ocultista y de lo que es verdadero. Pero claro, como el misticismo es un aspecto de la dualidad, y el esoterista es otro aspecto de la dualidad, llega un momento en que el esoterista o el ocultista y el místico tendrán que fundirse, tendrán que complementarse, porque no basta con tener el corazón desbordante si lo demás falla. Naturalmente es un proceso de la inteligencia creadora y es el resultado del equilibrio que existe entre la razón y el amor, entre la mente y el corazón, entre el ocultista y el místico. Y unas veces, en unas vidas seremos místicos y en otros seremos ocultistas. Pero el discípulo es aquel ser extraordinario, dentro del cual se han de fusionar las dos corrientes. Si no puede alcanzar la iniciación, no podemos decir que San Francisco de Asís fue iniciado. Quizá Einstein sí, porque posee un gran corazón, a pesar de un gran matemático. Hay que ver siempre esas cosas. Pues bien, ahora estamos aquí tratando de buscar el equilibrio que debe llevarnos a la iniciación. Y no busquéis escapatoria, ni busquéis tampoco la excusa de que somos pequeños y humildes, porque todos estamos capacitados para alcanzar la iniciación. Todos. Además, es un deber, no un derecho, un deber, buscar la iniciación o ser iniciado. La segunda regla del otro día decía presentar la petición y luego olvidar que se ha presentado. Lo que quería decir antes es uno de los caminos que usa el ocultista para llegar a los planos y la intuición es el alineamiento. Es decir, a medida de que vamos progresando en la vida, a medida que de alguna manera vamos elevando nuestra conciencia de subplano en subplano, somos capaces de percibir retazos del pasado e incluso del futuro. Lo que pasa es que esto está distorsionado por cada uno, o sea, de acuerdo con la densidad del plano en que nos encuentra, ¿no? A medida que el alineamiento prosigue y aumenta la capacidad de contacto con los planos superiores, entonces es capaz de ver con más claridad el presente, el pasado y el futuro. Únicamente que la primera vez que consigue ver el presente, el pasado y el futuro como unidad sintética es a partir del momento en que uno hace el alineamiento directo con el alma. Es decir, a partir de ahí uno es ya un iniciado, uno es capaz de ver el presente, el pasado y el futuro como esta unidad.
¿no? Los vehículos están alineados Sí, sí, sí. y es capaz de recibirlos sin distorsión alguna. No, pues decimos, cuando decimos, por ejemplo, eso de la fusión, se entiende que hay un alineamiento. Y cuando hablamos de la dificultad que opone el orientado constructor, es que exige un alineamiento. Y cuando existe un perfecto alineamiento con el alma, existe una unidad perfecta entre el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental. Y entonces existe un factor, que no hay que olvidar, que es el ángel solar, que es el que nos ha motivado para llegar a este punto. Pero daos cuenta también que el ángel solar exige liberación. Nos está premiando, porque la liberación del hombre es su propia liberación. El hombre se libera de su estado de ser, se libera del influjo de los elementales constructores. Pero el ángel solar se libera después de 18 millones de años de estar acabado. Hay que ser caritativo con este ser que desde tantos millones de años está atado, ligado, encadenado a un ser humano en virtud de un juramento inviolable al propio logos planetario cuando encarnó aquí en la Tierra por primera vez. Me refiero a San Jumar. Por lo tanto, si viene el plano cósmico del quinto plano del universo, de los señores del alma, solamente que para estar tantos millones de años en contacto con el ser humano, con el afán de redimirlo para acelerar el proceso, porque vinieron los señores de la llama y vinieron los ángeles soles para acelerar el proceso de liberación del hombre. Os digo más, el proceso de liberación o de iniciación o de aceleración solamente se realiza en 3 planetas del sistema solar: en Venus, en la Tierra y en Marte. Tierra y Marte por estar en la 4ª ronda, en Venus porque traspasó la 4ª ronda y continuó con su aspecto, que está ser con Júpiter, el más elevado sistema solar, a buen sistema de los planetas. Por lo tanto, es bonito de saber estas cosas, porque aunque sean lejanas, están aquí, porque todos estamos compenetrados y vinculados de una u otra manera con alguno de estos globos planetarios, en virtud del rayo, en virtud de las corrientes astrológicas, en virtud de un sinfín de incidentes kármicos que se ve y no quiero explicar porque escapan a la penetración. Incluso el sistema del karma forma parte del plan de perfección del hombre y de aceleración. Es decir, donde existe un proceso matemático que se va produciendo sin esfuerzo, la actividad de los señores del karma no es tan intensa como aquí en la Tierra, por ejemplo. Porque al acelerar el proceso tiene una reacción muy potente de parte de los elementales constructores y de parte de todos aquellos ángeles en cada plano que están en la sintonía misma de aquel elemental constructor. Y aquí hay mucha tela que cortar. Aquí nos preocupa después, porque habla de cómo se forma un ambiente social, cómo se crea un estado, cómo se crea una situación planetaria, cómo se crea la ciudad. Y todo viene a través de los impulsos del hombre y de las reacciones contra el hombre de los elementales constructores y de los aliados de los elementales constructores, que son los ángeles en sus puestos y jerarquías que están de acuerdo con aquella parte de elemental constructor. Así que cuando se libera el hombre, fijaos bien que se libera. Se libera el sistema orgánico, el sistema emocional, el sistema mental, más arriba, y se libera al propio tiempo el ángel que lleva el cuerpo físico, pues el elemental constructor del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental y de la infinita hueste de ángeles de la misma categoría de los elementales constructores que están vagando por el espacio. Y aún sí, la liberación del hombre en esta 4ª ronda tiene importancia para el globo planetario y aún para el globo solar. Estamos ahí para uno, me parece. Y esto no lo veis escrito en un libro. Por una cosa que os diré, porque tener la oportunidad de estar en contacto con escritos inéditos del tibetano, que no se han dado a donde se verán seguramente, porque le pasa el entendimiento. Yo he tenido que trabajar en una u otra manera con el tibetano, y por lo tanto sus cosas me son muy familiares.
y los escritos inéditos, del cual hemos hablado muchas veces, pertenecen para otra generación que no es la nuestra. Y no estará aquí Alice Bailey para hacerlo. Y cualquiera de vosotros jóvenes podéis hacerlo, quizás. Pero digo esto porque realmente hay muchas cosas nuevas que realmente parece que estén por encima de las otras cosas, ¿no? Están al mismo nivel. Lo que pasa es que la mente del hombre ha crecido mucho y se le puede dar otra cosa. Y naturalmente que esto que decimos aquí tampoco vamos a decirlo en un público, digamos, muy complejo o muy heterogéneo, para evitar la reacción, porque cuando reacciona un hombre mentalmente, reacciona, fijaos bien, no solamente él como entidad, sino el elemental constructor y todos los ángeles que están de acuerdo con aquel elemental constructor. Y naturalmente cuando están de acuerdo es mucho mejor. Y meditando esto, porque es muy importante. No es solamente la liberación del hombre lo que interesa, es la liberación del contexto molecular. Teniendo en cuenta de que tenemos aquí una conciencia, un hermano menor, al cual debemos gobernar sin oprimir al quien debemos amar, satisfacer sus justas demandas, tal como dicen las reglas para el discípulo, pero jamás son exigentes, porque tú estás por encima de las exigencias de los elementales constructores. Pero ellos tienen el derecho de que atienda sus demandas, lo justo, lo esencial. Ahí está la diferencia. El discípulo debe aprender entonces a apreciar lo que es justo, lo que es esencial, a diferencia de lo que no es desfaco, superficial, no tiene importancia. Eso no está en las reglas del pasado, son reglas del presente. El lenguaje nuestro ha cambiado totalmente. Y en las ramas se da una nota completamente diferente. Primero, existe una impulsión del primer rayo de tal tremenda potencia que ha desbaratado los planes mejor organizados y la logia se ha resentido. Ha habido también dentro de las ramas una pequeña revolución o reacción de cada uno de los discípulos como pequeños elementales contra esta fuerza cósmica. Finalmente ha sido vencida porque siempre vence el bien. El discípulo es un ser que busca el bien y por lo tanto ha sido ayudado cósmicamente también. Pero las energías del primer rayo están desbaratando todo cuanto fue dicho en el pasado. Porque lo pasado tenía un valor. Ahora bien, como la cosa marcha tan deprisa, todo cuanto existe en lo pasado, ahora el presente va siendo verdad. Las antiguas reglas se convierten en axiomas. Y todo está dentro de una regla que la estamos diciendo aquí en las meditaciones. Condúceme, Señor, de la oscuridad a la luz, del real a lo real, de la muerte y de la inmortalidad. Nos habla de los tres cuerpos, de los tres elementales, nos habla de los tres centros planetarios, nos habla de los tres grandes logos, nos habla de las constelaciones superiores que están condensadas aquí. Si aprendemos esto y utilizamos lo que tenemos a mano, ¿para qué queremos más? La mente interesa que despierte completamente la realidad. No a un pequeño conocimiento, me refiero a la realidad, a esta verdad siempre cambiante, siempre renovada, a la cual no se puede coger con la mente, porque se escapa siempre. Ahora bien, si la mente se convierte en la misma sustancia de la verdad, entonces no hay que correr tras de la verdad, está siempre presente en nosotros. Ahí está el proceso. Si aprendemos esto, ¿para qué queremos más excusas? Y es sencillo de comprender. Y toda cosa sencilla de comprender siempre refleja la verdad. Una cosa complicada siempre altera el conocimiento. O es una lucha entre el pensador y el campo del conocimiento. Recuerdo que el maestro en cierta ocasión nos dijo que el hombre deberá dejar su memoria aparte en épocas futuras y que los conocimientos vendrán impuestos por las computadoras. Él solamente tendrá que llenar los computadores de datos que tendrá que sacar de la casa, de las propias ideas de aquel tipo.
que arquetípicas de la vida. Por tanto, la mente ha cambiado totalmente, o debe cambiar fundamentalmente. Se comprenderá mejor a Krishnamurti, porque Krishnamurti todavía no ha sido comprendido, y Krishnamurti nos habla auténticamente de Agni Yoga, analizar todo cuanto dice. Pero la gente está tratando de comprender a Krishnamurti intelectualmente, a través de la mente concreta, y jamás lo comprenderán. Porque Krishnamurti vive aquella experiencia y la refleja en sus palabras. Y si no hay esta vivencia, o los demás no la reconocen, será inútil. La verdad que Krishnamurti ha captado y la propia liberación de Krishnamurti corresponde a etapas futuras de la humanidad. Él hizo aquello que San Pablo mencionó, que el reino de Dios puede ser arrebatado por la violencia. Y las fuerzas que están tras de Krishnamurti no son un pequeño grupo o gran grupo que lo está rodeando. Son sicarios que atentan contra la propia obra de Krishnamurti. Él está por encima de todas esas cosas. Y a su edad, comprendo que es un gran sacrificio, en su categoría de iniciado, y está viviendo entre las personas que saben, que no lo han comprendido, ni que lo comprenderán quizás en esta próxima ronda. Fijaos bien. Es un gran sacrificio paralelo a que hace el sistema solar. Luego son sus agregados. Es un sacrificio, una renuncia constante. Eso para cuando veáis a Krishnamurti comparar con Agni Yoga veréis la similitud. No es que haya captado Agni Yoga de Krishnamurti, sino que me he dado cuenta que Krishnamurti está hablando aquello que yo quisiera que todo el mundo hablara. Además que para mí es una realidad. No se puede escribir Agni Yoga si no se vive Agni Yoga. Y que la gente responda a Agni Yoga. Tiene que haber al menos un matiz de Agni Yoga, una vivencia de Agni Yoga, o una vivencia espiritual de la nueva era, para que esto pueda llegar a la gente. Si la gente comprende algo de esto, la tarea está cumplida. Cuando le preguntan cosas le responde, todo está dentro de ti. Búscalo aquí. No lo busques afuera. No, realmente es así. Pero los que escriben sus libros no lo escriben. Pues lo interpreta, se lo traduce. Y va más allá siempre de las palabras, siempre dice, es y comprender más allá de las palabras. Y la gente está siempre tratando de comprender las palabras y se olvida del significado que mueven las palabras. A veces se enfada. Un día le pregunta a un joven, ¿cree usted que yo tendría que acudir al servicio militar que me ha llamado? Dice, no te lo puedo decir porque yo nunca he hecho la guerra. Claro, con esta clase de respuestas, pues... Siempre es buena esta respuesta. Nunca he hecho guerra, no puedo saber. Es que tienes que saberlo. Porque Dios en potencia que tienes que ver dentro de ti. Pero de todas maneras, a pesar de la grandeza, o sea, lo importante de lo que diga, es más importante recibir lo que creo yo que es lo que él atrae. Al estar él en estos niveles, es aquella fuerza. Y aquella fuerza también la van a buscar muchas personas, estoy segura que no la van a recibir, porque tendrán los orificios tapados, que censurados. Esto también hay que pensarlo. La única cosa es esto de limpiarlos para que se puedan recoger. Porque desde luego, cuando el sol impresiona, cuando va mirando a todas las personas de un lado al otro, aunque estén hablando, se hace un silencio, pero se coge la voz. Ahora está muy fatigado ya. Su cuerpo ya está vencido. Tiene que dejarlo pronto. Pero de todas maneras. Es como que el principio, sí. Bueno, sí. Más bien el motivo de la eternidad.